Esta exposición, un relato polifónico, recoge o intenta recoger 10 años de arte asturiano, los últimos 10 años, desde 2010 hasta 2020, digamos partiendo de una anterior crisis y casi terminando otra que estamos atravesando, y poniendo sobre la mesa cómo la creación asturiana ha estado durante todos estos años trabajando en distintos temas, en distintas cuestiones que en realidad conectan muchísimo con debates que se estaban estableciendo a nivel nacional e internacional. Los distintos bloques en los que se articula la exposición son arte con compromiso político, quizá de una manera más evidente, feminismo, entorno natural y emergencia climática y ciencia ficción. Cada uno de estos bloques está abordando o está, digamos, presentando líneas de trabajo que vienen acompañadas por unos artistas que es lo que más choca a la gente, ¿no? Que no son asturianos. Cada uno de estos bloques, digamos, tiene eso, un artista que acompaña. Yo digo que no presenta, acompaña a los artistas asturianos que también estaban investigando estos temas. En el arte político tenemos a Ignacia Ballí, que es el representante del pabellón español en la Bienal de Venecia de 2022. En el feminismo, Guerrilla Girls, el colectivo de Nueva York que ya desde los años 80 denunciaba la desigualdad de género en el sistema del arte. Fina Miralles, ya con una acción de los años 70 comprometida con el entorno rural y natural. Y luego Joan Fontcuberta en el cuestionamiento de la imagen y la veracidad de aquello que vemos. Estos 4 bloques articulan y presentan lo que han estado haciendo artistas desde Abelino Sala, Noemí Iglesias Barrios, Pablo Iglesias, Lara Mascoto, Sandra Paula Fernández, con distintos intereses, distintas temáticas, incluso distintos formatos, de alguna manera poniendo de relieve y destacando que la creación artística asturiana es perfectamente entroncada en lo local, pero con unos debates y unas formas y unas resoluciones absolutamente internacionales y de interés mucho más allá de nuestra región.